De buenas a primeras, WhatsApp nos dice que tendrá nuevas políticas en la privacidad de los datos de sus usuarios y que estos serán compartidos por la empresa a su entera discreción con terceros, y que si simplemente no aceptas esto, entonces puedes irte mucho a... ¿Qué pasará con WhatsApp? Todos buscamos algo, y tu búsqueda te trajo aquí. Hola. Es verdad que la mayoría de las ocasiones la gente suele aceptar las nuevas políticas sin apenas mirar de qué se tratan, pero en esta ocasión fue diferente. ¿Por qué? Nada es gratis en la vida. ¿Qué ganan estas empresas que rentan enormes servidores y ancho de banda para el gigantesco tráfico de datos que manejan? ¿Por qué son millonarios los dueños de las mismas? ¿De dónde sale el dinero? Dicen por ahí que cuando en un producto o servicio no sabes qué es lo que te están vendiendo, significa que el producto eres tú. WhatsApp asegura que nuestros mensajes son cifrados y por lo tanto nuestras conversaciones son privadas en todo momento. Es por ello que la mayoría nos sentimos seguros de usar estos servicios que son gratuitos. Este es un producto intangible, es un servicio y es entendible que estos intangibles valgan dinero porque los inversionistas ven en ellas un potencial enorme de alto valor. ¿Y cuál puede ser ese valor? Pues nuestra información. Por ello, estas empresas se volvieron públicas rápidamente y ahora cotizan en bolsa. Así que lo lógico es pensar que de alguna manera se las arreglan para tener acceso a cierta información muy valiosa que es susceptible de ser vendida. Es algo que todos intuíamos, que se comparte esa información que vale mucho y que por ello valen tanto estas empresas. Es delicado que algunos no lo ven tan grave. Mucha gente dice, ¿qué importa que vean mi información? Yo no soy nadie importante. ¿Para qué le serviría saber lo que desayuné o que asistí al cumpleaños de mi tía Florita? A mí no me afecta en nada. Lo grave del asunto es que antes estas prácticas de lucrar con nuestra información eran ocultas para la mayoría, y con ello poco a poco han tomado el control de la información que se comparte en el mundo. Muchos piensan que la máquina para leer el pensamiento es una cosa que aún pertenece al terreno de la ciencia ficción, pero no es así. Las redes sociales son una máquina que nos lee la mente. Cuando tú posteas algo que te gusta, algo en lo que estás pensando, tu opinión sobre un tema, o en el caso de WhatsApp, la conversación que tuviste con la tía Florita, o con tu novia, tu mamá, tus amigos o compañeros del trabajo, les estás diciendo a las máquinas lo que tú piensas, lo que piensa tu mente, lo que te gusta y lo que no te gusta. El dueño de las máquinas es el mago que nos lee la mente a todos. Por eso es multimillonario. Por eso los dueños de Google, Facebook, WhatsApp, Amazon, etc. son multimillonarios. Al contrario de lo que muchos piensan, ellos no buscan la información de sus amigos ricos y famosos. Ellos buscan la mente de las masas, de aquellos que compran los productos que sus anunciantes venden. WhatsApp no tiene anuncios, pero es una empresa comprada por Facebook. Y esta sí tiene anuncios. Junto con Google, tienen uno de los más altos ingresos por publicidad en el mundo actualmente. Pero algunos podrán decir, aún así no entiendo qué tiene de malo que sepan que quiero comida para mi gato. Lo malo está en que ahora, como ya te acostumbraste a pensar que no tiene nada de malo que alguien sepa tu pensamiento, ahora quieren dar el siguiente paso. Querrán controlar lo que piensas. Y esta política donde tú aceptas voluntariamente que ellos hagan con tu información lo que quieran, tus pensamientos, gustos, ubicación, etc., será la antesala para la modificación de leyes que sí van a afectar directamente tus derechos y obligaciones. La censura hacia Trump y lo que nos espera a nosotros. Si después de esto aún no ves el poder del que estamos hablando, para muestra un botón. ¿Quién en su sano juicio siquiera hubiera imaginado que una empresa de capital privado iba a ser capaz de censurar al hombre más influyente y poderoso del mundo, como es el presidente de Estados Unidos? Un hombre capaz de desestabilizar mercados o de empezar una guerra con un tuit. Ahora, este es vetado por intereses particulares. Nada más lejos de la democracia que eso. Estamos viendo el nacimiento de la dictadura capitalista. Y si eso son capaces de hacer con una figura como Donald Trump, ¿qué puedes esperar para alguien como tú o como yo? Y no se trata de si estás de acuerdo con Trump o no.
Se trata de que la Declaración de los Derechos Humanos en su artículo 19 dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. A menos que no sepamos leer bien, decirle a un presidente o a cualquiera que no puede expresar su opinión, sus ideas, por más equivocadas que éstas sean, porque infringe tus políticas particulares, tus intereses propios, es tácitamente una violación a este derecho básico universal. Es verdad que hay mucha información falsa en Internet, pero esto no se combate con censura, se combate con educación. Quisieron actuar demasiado a prisa censurando y al mismo tiempo obligándonos a compartir datos, pero ¿por qué? Podría ser una coincidencia, una más de miles de coincidencias. Pero en nuestra opinión obedece a que hay cosas que deben hacerse en el momento que deben hacerse y no después. Todos sabemos eso. Pero parece que algo apura a las empresas de información a tener cada vez más control sobre lo que debemos y no debemos decir o pensar. Eso hizo que salieran del modo lento y pausado en el que van introduciendo los cambios que les benefician, de manera que no haya este tipo de reacciones abruptas en contra. Pues la gente tiende a resistirse a los cambios y ellos y nosotros lo sabemos. Si actuaron deprisa es porque necesitaban hacerlo, necesitaban callar voces y necesitaban nuestros datos y los necesitan ya. Eso es claro. ¿Qué relación hay entre esto y la agenda del sistema? Se hablaba de muchos cambios que vendrían y que la situación actual de salud no ha hecho más que acelerar. Cambios que para una gran parte parecían una alucinación por parte de algunos locos. Cosas como la desaparición del dinero en efectivo, que parece estar en marcha más que nunca gracias a que muchos ya no tienen recelo para comprar o pedir productos a través de internet y que te lleguen por mensajería, o pedir un taxi en Uber. Ya vemos cada vez más normal no pagar con efectivo, porque además es una fuente de contaminación, y saben a qué me refiero. Cosa curiosa porque ¿cuántos de ustedes han visto brigadas permanentes de sanitización en los cajeros automáticos, por ejemplo? Los pequeños negocios están obligados a hacerlo, pero los grandes bancos es algo en lo que no les interesa mucho gastar. La vigilancia 24/7 de todos los ciudadanos. ¿A dónde estamos? ¿Con quién estuvimos? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué compramos? Etcétera. El establecimiento de los datos biométricos como fuente de identificación, y no me refiero a huellas digitales obviamente, sino a la normalización de tomar la temperatura, por ejemplo. Si el día de mañana nos piden esto para realizar una transacción, no lo veremos mal. Total, ¿qué puede pasar? Pero pocos saben que hay patentes industriales para relacionar nuestros ingresos económicos a nuestros datos biométricos, a nuestra actividad ocular y cerebral, a nuestro reconocimiento facial y a otros datos corporales. Pero ese es tema de otro programa. Déjenme en los comentarios si quieren saber más de eso. La normalización del estado de emergencia para justificar toques de queda, restringir la movilidad, los viajes, la migración, la apertura de negocios, las relaciones familiares, etc. La idea del pensamiento único que se ha extendido con las famosas verificadoras de fake news. Un tercero decide lo que debemos y no debemos escuchar o leer, cuando muchos ya tenemos barbas. La introducción del teletrabajo, es decir, el monitoreo constante y la transferencia por parte de las empresas a los empleados de proporcionar los medios de producción, pues ahora es obligación del empleado tener computadora, teléfono móvil y conexión a internet para obtener el empleo. Varios países, anticipando esto, ya están empezando a tratar de proteger al trabajador de estas acciones, pero es algo que lamentablemente no sucederá en la mayoría de los casos. Los pocos que tienen empleo actualmente han visto incrementar las jornadas de trabajo, sin goce de pago, de las horas extra, por supuesto, lo cual sienta un precedente para la normalización de esta forma de trabajo, pues siempre estará la duda de si mañana tendremos empleo o no. Hay que estar agradecidos que sea como sea tenemos trabajo, con el deslinde de responsabilidad de las grandes corporaciones, por supuesto. El incremento de las ventas en línea,
El incremento de las operaciones financieras a través de aplicaciones, los sistemas de entretenimiento de paga a través de aplicaciones que han literalmente dinamitado industrias como las salas de cine, los conciertos, los teatros y todo lo relacionado a la cultura. Se acabó la cultura, solo la que nos den a través de medios digitales y por supuesto de paga. La comida a domicilio, que limita enormemente la oferta de alimentos a solo unas pocas opciones. Por supuesto, las que las grandes corporaciones nos quieren dar, pues los pequeños negocios de alimentos no pueden sostenerse así y no pueden reinvertir para adaptarse al cambio, dinamitando la industria de alimentos preparados y allanando el camino para el control de la alimentación de las masas. Y eso son solo algunas de las cosas que se nos ocurren en esta agenda. ¿Cuáles son las repercusiones? Bueno, volviendo al tema de las redes sociales, creo, y digo creo, que no se esperaban tampoco una reacción como la que vimos. Las protestas y los memes en las redes, la indignación de muchos y la migración masiva hacia otras redes sociales a modo de protesta y por qué no de protección, no creo que lo esperaran. Tal vez pensaron que simplemente íbamos a darle al botón de aceptar como siempre y no iba a pasar nada. Pero sorpresa. Y esto va más allá. El presidente de México se pronunció catalogando las acciones de Twitter y Facebook hacia Donald Trump como un hecho de censura tácita. El presidente de Uganda fue mucho más lejos. Están en plenas elecciones en ese país africano y a Facebook se le ocurrió bloquear las publicaciones del gobierno para que éstas no influyeran en la elección. Y la respuesta del presidente fue bloquear a estas redes sociales en el país por lo menos mientras pasa la elección, alegando que cómo se atreve una empresa a intervenir en un proceso democrático de otro país. Un hecho que desde luego pone un ejemplo y también nos dice por dónde van los tiros con estas políticas de las redes sociales. Todo esto dio como resultado la caída de las acciones de las redes sociales involucradas. No sabemos si realmente esto les afectará en el largo plazo, pero por lo pronto fue un gancho al hígado que sin duda creemos que no esperaban. ¿Se estará gestando una guerra entre usuarios y empresas gigantescas? Si no hubiera intenciones de control de ninguna clase por parte de estas empresas para con sus usuarios, no vemos este escenario en el futuro, pero solo y solo si estas no son las intenciones, ¿verdad? Esto es Quantum 77. Muchas gracias.